Hola a todos, mi nombre es Oscar para Humanismo Rosario y hoy les voy a presentar a una persona muy importante para las tres que hacemos Humanismo Rosario, tanto para Analía, para Pablo y para mí, porque es nuestra mentora, ha sido quien nos ha introducido en este mundo que lleva el nombre de este canal, que con tanto gusto hacemos, y que hoy nos va a explicar qué es realmente el humanismo y cómo hoy se está desarrollando junto a nosotros, aunque a veces no somos muy conscientes de eso. Su nombre es Gloria Brediche y se las presento a ustedes. Hola Gloria, ¿cómo te va? Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bien, muy expectante y con muchas ganas de que nos cuentes a todos Sí. esto del humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué movimiento representa y cómo hoy en día realmente puede llegar a ser este piso emocional que la sociedad en que vivimos necesita? ¿Sí? Sí. Mira, esto ocurrió en el siglo pasado, yo diría que en un momento, que el siglo pasado fue un momento de muchas guerras, de muchos cambios también, y dentro de lo que era la psicología, que en realidad nació con el siglo pasado, había un movimiento que era como muy sajón, muy de la investigación y de la búsqueda de la psicología científica con los parámetros de las ciencias duras, y por el otro investigaciones y experimentos y todo ese tipo de cosas, y por el otro lado se hizo muy fuerte en el nivel médico clínico digamos la fuerza del psicoanálisis en Europa, los psicoanalistas que había surgido a partir del 1900, 1900 y pico, con Freud fundamentalmente, pero que en realidad era todo un grupo de gente. Entonces, a raíz de la inquietud de los psicoanalistas y de otros investigadores de psicología en Estados Unidos, que no solo Estados Unidos, porque Peirce, por ejemplo, estuvo en Sudáfrica, o sea, un movimiento bastante general que implicó como rescatar el valor de la persona, porque si no estaban como el sujeto psíquico o la neurociencia, pero la persona era como que quedaba desdibujada. Entonces, al rescatar el lugar de la persona, se comenzaron a juntar una cantidad de gente que estaba, digamos, en esa línea, y generaron en Estados Unidos lo que se llamó el movimiento del potencial humano. Perdón. Ustedes vieron, esta persona es un libro abierto. Explica con una calidad de detalle impresionante. Estoy resumiendo. Bueno. Resumido, nosotros lo aprendimos como mucho más grande todo esto, pero igualmente sus explicaciones son maravillosas. Entonces, este movimiento del potencial humano fue más amplio que la psicología. O sea, porque después y hubo partido político, yo creo que fue el Partido Humanista, pero no, fue más amplio, y lo que centraba en ellos que después se plasmó en un modelo, que es el modelo de Carl Rogers, que es un modelo que incluso está puesto en este momento en lo que es la Asociación de Psicología Americana y lo que es en Europa, como un modelo de abordaje, digamos, integrativo, o sea, que toma a la persona, digamos, como centro. A eso se le llamó el enfoque centrado en la persona. Y de ahí hubo todo un movimiento de distintas ramas que confluyeron en esa mirada en ese paradigma humanístico, como fue, por ejemplo, el paradigma holístico o el paradigma experiencial, como fue la Gestalt, e incluso fue digamos, la base para que surgiera la psicoespiritualidad, que había sido dejada de lado. Entonces, este movimiento dentro de la psicología después se funde, empieza a salir, digamos, este movimiento del potencial humano y el modelo de trabajo, empieza a salir de ese lugar. Terminada la guerra, se funde con la línea fenomenológica existencial europea,
Es que incluso hay un artículo de un libro de Sartre que dice, el humanismo no, el existencialismo es humanismo. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, como toda una corriente no de fusión, pero sí de integración, en donde todo lo que planteaba filosóficamente el existencialismo también, digamos, se integra con esta mirada del enfoque centrado en la persona y la autorrealización del ser humano. Esa fue, digamos, la partida. Y ¿Y bueno, esto estamos hablando de qué década, qué años? y de los años 50, 60, se reúnen, empiezan a estar en las universidades. Y fíjate que este movimiento fue muy seguido por México, por Colombia, por Venezuela. Yo tuve relación con counselors y gente que ellos le llaman orientador, que ahora también en la tecnicatura se le llama orientador del desarrollo personal, y que fueron los que impulsaron en Latinoamérica esta línea de la psicología. Cosa que, ¿qué pasó en Argentina? Que no fue tan fuerte, o sea, yo la conocí por el año que estudié, porque yo estudié en los 70, entonces como que la conocí y tuve un profesor que era de la Universidad de Columbia, que había estudiado con Carl Rogers. Y entonces se hacía mucho acento en la personalidad, en los modos en que nos manejamos en la vida, las formas en las que vamos evolucionando, las transformaciones, la tendencia actualizante que le dice el humanismo. Pero lo que ocurre es que en Argentina el movimiento psicoanalítico freudiano ortodoxo y después lacaniano fue tan fuerte que no permitió que se desarrollara la tercera fuerza humanística en los lugares de estudio, es decir, en las universidades. Que es, me parece, el modelo que hoy está asentado a nivel universidad, ¿no? Sí, aunque más o menos porque la CONEAU, que es la que fija los programas universitarios, ya exigió que tuvieran una apertura porque es un modelo un poco como limitado. Es más, te voy a decir que en Francia en este momento hubo una reacción impresionante de los psicoanalistas porque directamente lo declararon como que no se estudia, no tiene la categoría de científico como para que las obras sociales, fíjate que está el dinero también de por medio, abone las consultas que estén dadas por ellos. Y eso sigue el modelo norteamericano, porque vos en el modelo norteamericano, si querés esa forma, tampoco digamos, te la acepta, digamos, un nomenclador. Son terapias cortas, te dan unos meses, son resolutivas y si no, tenés que ir a los psicólogos clínicos que utilizan más la neurociencia. Y en estos tiempos que ya hemos cambiado de milenio, ¿cómo crees vos que sigue el desarrollo del humanismo en Argentina, pero también en estos lugares que vos contaste, ¿no? En Europa, en Latinoamérica. Yo por lo que he vivido, creo que el humanismo tiene que estar presente porque habla de lo que somos y de cómo vivimos, cómo es nuestra existencia, eso es básico. Pero ha habido un gran despegue de lo que es toda la parte de la técnica y la ciencia que quiere como apoderarse de alguna manera, siempre de cierto como control sobre los procesos de los seres humanos. Entonces, te diría que las formaciones humanísticas no son las más preciadas en las universidades. Hay mucha formación directamente técnica hacia todo lo que es el desarrollo productivo, negocios, o sea, toda una línea de control. Incluso si vos vas en la universidad o vos vas a ver, por ejemplo, la carrera de comunicación o de propaganda o de marketing o de esto, de lo otro, no le interesa al ser humano, le interesa los estudios, se toman de la psicología, pero para ver cómo pueden
llegar a determinado tipo de objetivos. Claro, cumplir el objetivo sería la meta y no el desarrollo de la persona como ser. No. E incluso en el psicoanálisis se hizo tanto énfasis en lo que sería la subjetividad, la construcción de la subjetividad y el sujeto psíquico, que hasta se produjo digamos, una especie de foco en como que vos sos lo que vos tenés ganas, lo que vos querés, lo que yo, todo el mundo va al psicólogo a hablar de yo. Entonces, eso se ha generado, genera un fortalecimiento del ego, un fortalecimiento del modo en el que yo creo que controlo las cosas y no del ser. En cambio, el humanismo te va a plantear la diferencia que hay entre el self, que es el sí mismo, que es tu conciencia, que es tu capacidad de darte cuenta, que es donde mora el sentido en tu filosofía de vida, de el modo en que vos te movés, funcionás, cómo están tus emociones, qué es lo que aprendiste, qué es lo que podés, qué es lo que no podés, que es una cosa como más movible. En cambio, es como que vos notas que la psicología tomó ese rumbo del yo porque a mí, porque yo, es decir, como muy preocupado de sostener una imagen. Y ahora con las redes sociales, más imagen todavía, porque hay un montón de tecnología que te permite ocultarte y mostrar el parecer, lo que querés parecer, pero digamos, la gente se va quedando atrapada en eso que muestra, en esa energía que se gasta en sostener determinada y defenderse, y entonces estamos teniendo muy serios problemas y sinceramente, Oscar, yo creo que si no ponemos un acento en todas estas formaciones humanísticas, vamos a tener una pandemia de salud mental. Yo creo que en el mundo y por distintos motivos ya hay una pandemia de salud mental con muchas personas atrapadas en patologías y en inconvenientes conductuales que la llevan más hacia el desagrado que hacia vivir una vida plena. Sumado a toda esta tecnología que de alguna manera parecería que promueve la individualización, el encierro y el otro es un peligro. Sí, te permite como disociarte, Claro. o sea, porque vos hay mucha gente que permanece encerrada en su casa y se cree que tiene relaciones con los demás y en realidad no las tiene virtuales. Entonces, tienen pánico a vivir la realidad tal cual es. Sí. Es como el que está encerrado en una villa de lujo y lo lleva a dar una vuelta cerca del río y no quiere pisar el pasto, le da miedo el pajarito, ¿me entendés? O sea, una desconexión que nuestra biología no puede estar en ese mundo artificial sin sufrir un colapso. Entonces tenés cánceres tempranos, problemas de todo tipo con el cuerpo, digamos, que aparecen enfermedades biopáticas, que vos decís, ¿de dónde salió? ¿Cómo puede ser que se nos alteren nuestras propias químicas? Y bueno, pero el ser humano es un ser natural. Entonces el humanismo, justamente al ir hacia la naturaleza humana, es decir, va a plantear ese acompañamiento que nosotros lo hacemos a través del counseling, lo hacemos a través de la orientación, del desarrollo de la persona, a que vaya viendo y afronte los conflictos de una manera natural y desmantelar los modos artificiales que no les sirvieron. Sí, qué importante esto que vos decís y confirmame o cuestioname esto que te digo, esto que vos decías al principio, el enfoque centrado en la persona con todo lo que ese concepto implica, más el humanismo, digamos, tomar al ser humano como centro de su experiencia, yo creo que lo que ha llevado también a colegas tuyos, digo, psicólogos, a también integrar otras técnicas hoy en día porque Sí. cada vez hay más
psicólogos que están integrando esta visión humanística y saliéndose de esto que vos explicabas antes, ¿no? Sí, de un poco de ayornarte también. Lo que ocurrió acá es que luego de la cierre de las universidades, en un determinado momento, cuando se armaron de nuevo los programas, a todo lo que fue lo de humanístico se lo dejó de lado. Y después, esa rama de la psicología, bueno, fue avanzando, pero por fuera del lugar de la universidad. Sí. Entonces, allí hubo gente maravillosa que, bueno, que trajo los programas, que los mantuvo, y sobre todo la que estuvo muy presente, o por lo menos con los que yo me había conectado, fue con el SIC, que es la Sociedad Interamericana de Counseling. Por eso te digo, gente de Colombia, Claro. de Venezuela, muchos latinos que realmente continuaron y continúan con esta línea. Hasta en Cuba está la psicología humanista. En España, que fue cuando, bueno, con ustedes, o sea, nosotros teníamos donde dábamos, que ustedes me conocieron, yo AECO. tenía la conexión con AECO, que es la Asociación Española. Porque dentro de lo que es Europa también es como que, yo no sé si al existencialismo lo miraron medio así de costado porque Heidegger era alemán, o bueno, algo pasó, pero después con la logoterapia, con Viktor Frankl, con Sartre, con otra gente, como que tomó auge los años, sobre todo los años 70, 80, tomaron auge también ese tipo de pensamiento y contrarrestaron al pensamiento francés, que era bien de una línea cerrada lingüística. Entonces, bueno, eso es toda una historia de la escuela de Frankfurt, la escuela de Austria, o sea, como que hubo también ahí una especie de enfrentamiento del pensamiento de posguerra porque la filosofía se había terminado. Entonces, bueno, eso posibilitó, yo calculo en los años 90, de que en Argentina volvieran a las escuelas con respecto a Carl Rogers, el enfoque centrado en la persona, el counseling, o sea, volvió otra vez. Bien, bien. Excelente todo esto que explicaste. Realmente solamente vos lo podés hacer. Y lo viví. Sí, lo que te pido ahora que un poco, no sé, dejes un mensaje final para esta entrevista con respecto al humanismo o a tu visión o a lo que vos quieras. Bueno, lo que yo te puedo decir de lo que he hecho, el propósito de tomar esta línea, llevarla adelante, fomentar la difusión, que se formaran gente como se formaron ustedes, o sea, siempre es lo mismo, es un poco un propósito guía y que tiene que ver con que ser lo que somos. Si yo soy en esta existencia, he venido como ser humano, lo mejor que puedo hacer es ser el mejor ser humano posible. Y lo mejor que puedo hacer por los seres humanos es buscar de colaborar desde el lugar en donde estoy. Quizá podría estar colaborando de otro lugar, pero bueno, me tocó esta parte y lo hago en búsqueda de eso, que las personas que sufren encuentren la posibilidad de sentirse mejor, que los individuos se conecten, pues sean más humanos en su modo de relacionarse, que hagamos un mundo mejor. A mí no me guía otra cosa que eso, como individuo de la especie humana. Eso es todo. Bueno, Gloria, yo te agradezco muchísimo y creo que a todo el mundo le ha gustado esta explicación de lo que es el humanismo desde sus orígenes hasta hoy. Y te agradezco muchísimo, muchísimo que estés acá con Humanismo Rosario. Gracias a vos. Muchas gracias.